deseo en esta noche tratar este tema que es fundamental en la vida del creyente. ¿La salvación se pierde? Me da muchísimo temor y me causa un tremendo malestar el pensar que creyentes van a abrir sus ojos en el infierno. Este tema ha sido un tema que se ha tratado a través de los siglos en la historia de la Iglesia y hay posiciones que son completamente encontradas. Pero lo único que puedo hacer es tratar de demostrar lo que Dios a mí me ha mostrado, lo que el Espíritu Santo me ha mostrado y me ha revelado, y por sobre todas las cosas, lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña acerca de este tema. Es un equilibrio tan grande, la vida del creyente, es una relación con el Dios Todopoderoso. Así que vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a la salvación, si la salvación puede llegar a perderse o no. La primera escritura que vamos a leer es la que se encuentra en Mateo capítulo 13 y versículo 20. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La semilla. La semilla es poderosa. La semilla es tremendamente fuerte y tremendamente poderosa. La semilla es buena. La semilla tiene poder de vida adentro de ella misma. Esta semilla puede caer al costado del camino, y cuando cae al costado del camino son las personas que se distraen, son las personas que no entienden. Estas personas apenas si escuchan lo que es la hermosa salvación que Dios nos ha dado, la hermosa palabra del Evangelio, que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y están tan distraídas y tan ocupadas en sus cosas que el enemigo viene enseguida, la arrebata y la persona ni se acuerda de lo que se habló. Pero hay otra persona. Están las otras personas los otros corazones, las otras mentes, los otros intelectos que escuchan la palabra, la reciben. La semilla poderosa entra adentro de esas personas y empieza a obrar en esas personas. Pero dice el mismo Señor, explicando la parábola del sembrador, el mismo Señor, Él dice que es como la semilla que cayó entre las piedras. Dice que la reciben con gozo, que la planta empieza a crecer, pero cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades, en aquel tiempo las persecuciones y en el día de hoy también, dice que se abandona el Evangelio que Dios nos ha dado. Esa decisión tremenda de vivir para el Señor. Hace muchos años, tuve la tremenda tristeza de ver esto. Había en Brasil un brujo que se llamaba Garrincha. Y este hombre, en realidad, este hombre Garrincha, no tenía ningún poder. Pero sobre él había una persona que era espiritista, que era el dueño de los micros que hacían los viajes y que llevaban la gente de la Argentina para ver a este brujo. Y él era el que tenía el poder. Este hombre tenía una secretaria. Con un hermano habíamos levantado una iglesia y la iglesia estaba creciendo y Dios estaba haciendo una tremenda cantidad de milagros y de cosas tremendas que sucedían en esa iglesia. Era tremendo como el Señor nos asombraba día tras día, las cosas terribles que sucedían. Era tiempo en donde el servicio era completo.
Había que atender personas hasta las 2, 3 de la mañana. Constantemente era ir de un hogar al otro hogar, y la iglesia fue creciendo y fue creciendo. Y entre todas esas personas, un día aparece esta, que era la secretaria de este espiritista. Tenía un tumor y sangraba. Era un tumor sangrante. Vino a la reunión y sencillamente aceptó la palabra del Señor, y cuando aceptó la palabra del Señor oramos por ella y quedó completamente sana. En el mismo momento la fuente de su sangre, como pasó en el Evangelio, en el mismo momento la fuente de su sangre cesó. Su hijo estaba en la casa. Ella en su casa tenía un montón de estatuitas de espiritistas y de todas esas cosas inmundas que tenían. Y pasó tal cual como dice la Biblia. Esas estatuas se cayeron y se rompieron. Ella entró gozosa a la presencia del Señor. Ella entró gozosa en el Evangelio. Vino el hijo a contarnos lo que había sucedido en la casa. Y nosotros estábamos maravillados por ver el poder tan grande de Dios. Pasó un poco de tiempo. Pasaron como 2 o 3 meses. Y un día aparece esta mujer y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Le digo: charlemos. Me dice: ¿sabes una cosa? Quiero dejar las cosas de Dios. ¿Cómo? Le digo. Me dice: sí. Extraño lo que me movía antes. Extraño a mi novio, que era este espiritista. Extraño la vida que yo tenía. Quiero volver a esa vida. Digo: ¿vos tenés idea de lo que estás diciendo? ¿Vos tenés idea de lo que estás haciendo? Vas a estar condenada en el infierno para siempre. Y con mucha tristeza se fue. Hay personas que no se dan cuenta que el destino eterno de su alma está en una decisión que hagan aquí en este momento. Fue mucha tristeza para nosotros. De más está decir que pasó el tiempo, el cáncer le volvió. De más está decir que su vida fue un desastre. Tuvo la oportunidad tremenda. Dios hizo una maravilla. Dios hizo señal terrible en ella. Pero al poco tiempo volvió otra vez. Dice la Biblia que es como el perro que vuelve a su vómito. Vuelve otra vez a revolcarse en toda su inmundicia. Hay personas que son así. No es la diferencia la semilla es poderosa, la semilla tiene poder, la semilla cae y donde cae quiere crecer. Y en ella había crecido, pero ella no tuvo la suficiente fuerza en su corazón, en su decisión de decir: voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Dice el Señor que hay otras que dice que son estas las que están sembradas entre espinos. Dice que a veces la semilla cae entre espinos, no entre piedras, sino entre espinos. Y empiezan a crecer. Ahora, fíjense, esto es terrible porque dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Fíjense, 2 cosas. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Qué tremenda que son estas 2 situaciones. Mucho me hicieron pensar estas 2 situaciones. Dice: el afán de este siglo. En esta sociedad que estamos viviendo nos ha enseñado a vivir de una forma completamente materialista. Esta sociedad lo único que hace es hacernos vivir en un afán constante de tener cosas. La heladera que tenemos ya no sirve, hay que cambiarla y comprar otra heladera. El lavarropa que tenemos, aunque esté funcionando, aunque la heladera funcione, aunque el lavarropa funcione, aunque esté todo andando perfectamente, no sirve, hay que cambiarlo, es antiguo. El vehículo que tenemos no sirve, hay que cambiarlo, es antiguo. Ese es el afán constante. Es un afán ridículo por llenar nuestra vida. Yo a veces pienso, si las personas pensaran solamente cuánto tiempo han trabajado, cuánto les ha costado, cuántas horas de trabajo el pagar la cuota de coche 0 kilómetros. No tiene sentido.
Estaba leyendo hace poco que en Europa hay ingenieros que tienen una sabiduría terrible, que están buscando coches antiguos porque esos coches son muchísimo más seguros que los coches que se utilizan en el día de hoy. Nos quieren vender una mentira, nos quieren vender engaños, nos quieren vender una comercialización constante. Esta es la sociedad que vivimos. Pero el Señor dice que no solamente es el afán de este siglo, sino que es el engaño de las riquezas. ¿Cómo puedo explicarte el engaño de las riquezas? Es el hombre que tiene algo, pero cuando lo tiene ya no le alcanza, quiere más. Lucha tremendamente por tener algo, pero una vez que logra eso, una vez que lo logra, quiere más y no le alcanza. Yo a tal hombre le diría lo siguiente: prepárate el baño bien calentito, prepara el agua caliente bien calentito, sácate toda tu ropa, ponete ahí en el medio del agua y mírate. Eso es lo que sos. Fíjate bien, mira tu cuerpo, eso es lo que sos. No sos la ropa que vestís, no sos el reloj que tenés en tu brazo, no sos el coche que está estacionado en tu puerta, no sos la casa que habitás, no es la ropa, ni la cama, ni los objetos, ni lo que tienes, que es todo material. Lo que vos sos es eso que se encuentra ahí. Tu cuerpo desnudo es el cuerpo que va a volver a la tierra, y eso es lo que realmente sos. El engaño de las riquezas es algo que ha usado Satanás a través de los siglos. Fíjate que una de las tentaciones del Señor, que Satanás le hizo al Señor, fue esa. Mira los reinos de la tierra, mira toda la riqueza, toda la fama, toda la grandeza. Todo esto yo te lo voy a dar si postrado me adorás. El Señor le dijo: vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. El engaño de las riquezas. Tenemos estos ejemplos en donde las personas aceptaron, en donde las personas obtuvieron su salvación, en donde las personas estaban, y fíjate, dice, la planta creció, hay vida, la planta creció, pero el problema más grave es que la planta se secó. Acá obtenemos una primera respuesta. Hay gente que cree, pero así como cree, pierde su salvación. Hay una mala teoría cristiana dando vuelta por ahí que a mí me da muchísimo temor, porque la gente la cree, es que una vez que le pidió perdón al Señor Jesús por los pecados, nunca más tiene que pedirle perdón. A mí el Señor me ha mostrado que nosotros tenemos que vivir en un arrepentimiento constante de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Por supuesto que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado, pero eso nos hace mantenernos bien con la cabeza abajo, siendo dependientes del Señor. Dice el apóstol Pablo que Él pone su cuerpo en servidumbre. Dice el apóstol Pablo que Él se fija constantemente de Él estar con muchísimo cuidado delante de las cosas de Dios. Vamos a leer otra porción más, y esta es terrible. Dice así la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y escuche esto, por favor. Y entonces los declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es decir Señor, Señor.
Estas personas que están aquí en este momento van delante del Señor Jesús para recibir el premio. Ellos están tan convencidos. Se presentan delante del Señor y ellos están convencidos. Por supuesto que ellos van a entrar en el reino de Dios. Por supuesto ellos creen que van a entrar en el cielo, que van a entrar a recibir todo su premio. Pero hay un problema. El Señor les dice esta palabra: nunca os conocí. Nunca os conocí. Y fíjate, dice, obradores de maldad. Te estremece pensar que hicieron milagros en el nombre de Jesús. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Dice, profetizamos en tu nombre. Nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. El tremendo shock de estas personas. Aquí ya no hay más cambio. Aquí ya no hay más elección. Aquí ya está el destino eterno de las personas. Dice que el árbol que no dio buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? El apóstol Pablo dice así. Dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo, habiendo llevado a tantos, habiendo que tantas personas creyeron en el Señor porque yo les prediqué, porque yo fui, me ocupé, yo mismo venga a ser reprobado. Es tremendo pensar esto. Es tremendo pensar que estas personas tranquilamente se van a presentar delante del Señor y delante del Señor reciben esta palabra terrible. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que sucede esto? Es muy sencillo. Las cosas de Dios son muy sencillas. La planta tiene vida. El árbol tiene vida. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque Él es la vida. Fíjate que la palabra que le dice aquí es, nunca os conocí. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14. Y dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora entendemos claramente por qué dice nunca os conocí. A mí me aterra pensar cuántas personas se ponen de maestros. Dice la palabra de Dios, no os hagáis maestros, porque hay mayor condenación. Date una vuelta por los cristianos que predican en internet y te vas a asombrar. Vas a encontrar jovencitas que dicen cualquier cosa de las cosas de Dios. El otro día hasta encontré un joven que es un pastor homosexual. Y él justifica la homosexualidad. Y él atiende a los homosexuales. Pero no para que salgan de su homosexualidad, como enseña la palabra, sino que él dice que él también es homosexual.
y que Él es el pastor homosexual de los homosexuales, cuando la palabra de Dios lo condena constantemente. Aberraciones constantes. Nunca os conocí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que viene delante del Señor y le dice, Señor, no ya yo, tú en mí. Quiero que tú obres en mi vida. No es una religión. A ver si lo podéis llegar a entender. No es una religión. No es algo que vos lo podés estudiar. No es algo que vos podés decir, yo pertenezco a tal cosa o pertenezco a tal otra. No te sirve. Lo que te sirve es una comunión verdadera con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta maravilla. Jesús murió en una cruz para que todos nuestros pecados sean perdonados, para que seamos perdonados. El que tiene al Hijo, fíjate, el que tiene al Hijo tiene la vida. No verá condenación, porque la ira de Dios se apartó por amor de su Hijo. No es que tenemos que tener un temor terrible de... No es así. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. El apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Hay cristianos que no se cuidan en nada. Aman las cosas del mundo más que las cosas de Dios. No quieren cambiar en nada sus vidas. Conocen todas las series que existen, todas las películas que existen, pero cuando se ponen a leer la Biblia, tienen sueño y se dan media vuelta y se van. Cuando hay una predicación empiezan a mirar el horario, a ver cuándo termina la predicación. En la oración, ¿no te das cuenta lo que te quiero decir? No tienen vida. La maravilla más grande sucede cuando mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Estoy tremendamente contento porque últimamente hay un montón de cristianos, muchísimos cristianos, que están usando esta frase. Cuando estoy con el Señor es lo más grande que existe. No quiero otra cosa. Eso te demuestra. Y por supuesto, pienso en aquellos pastores que utilizan las cosas de Dios para fuente de ganancia, como dice la Biblia. Van a ser mercadería de ustedes. La Biblia lo dice. Salen en la televisión constantemente, son los primeros en todo el mundo, tienen coches 0 kilómetros, tienen. Nunca os conocí. Nunca, horrenda cosa va a ser caer en manos del Dios vivo. No es mi problema, el problema de Él. Él es el que se va a encargar. Cada persona de este mundo le tendrá que dar cuentas a Él. No me interesa en lo más mínimo. Lo único que a mí me interesa es que reacciones. Que te des cuenta en este momento que la palabra de Dios metida adentro tuyo puede traer un beneficio tremendo en tu vida. La semilla poderosa que está metida adentro tuyo puede traer un beneficio terrible en tu vida. A Dios nadie lo va a engañar jamás. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice que juntan ira para el día de la ira de Dios. El Señor tuvo muchísimos religiosos que lo único que hacían era censurarlo. Si el Señor estuviera en el día de hoy y pasara otra vez lo mismo, sería terrible. Creo realmente que hay miles de cristianos que buscan las cosas de Dios por el bolsillo de Dios, no por el Señor. Buscan a Dios por su sanidad, que está bien. Buscan a Dios por la bendición económica, y es verdad, Dios te da bendición económica.
Buscan a Dios porque tiene problemas en su matrimonio, y es verdad, Dios ayuda a los matrimonios cuando lo quieren hacer de corazón. Pero ¿sabéis una cosa? Eso no es lo importante. Lo importante es mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Cada día es una hermosura. Cada día que viviste despertás. Hace poco el Señor me dijo una cosa. ¿Sabes una cosa? Me dijo. Cuando vos te despertás para mí. No sabés la alegría que me dio. Porque yo pensaba que había días en que me deprimía porque decía, me tengo que ir a levantar a trabajar. En medio de toda esta nieve, en medio del frío, mi taller, que la heladera es más caliente que mi taller, el lugar más frío que puede haber. Y yo tengo que ir ahí a trabajar, hasta que un día el Señor me dijo, ¿sabes una cosa? Vos te levantás para mí. No te levantás para trabajar. Vas a tener que trabajar porque hay que proveer para la familia. Pero en realidad te levantás para mí. Cuando estás y cantas canciones en el taller, a mí me encanta, dice el Señor. Me gusta, me estás honrando a mí, me estás glorificando a mí. Es para mí que vos te levantás. Y eso me cambió el día, me dio alegría. Y de ahí en adelante lo pienso así. Me despierto a la mañana y le digo, a ver si va a tener. Por supuesto que yo lo sabía. Por supuesto que la palabra dice eso, pero una cosa es conocerla teóricamente y otra cosa es que vos acá adentro digas, qué grande, me levanto para estar con el Señor. Y sabés que todo el resto del peso de las cosas que están sobre tus hombros desaparecen. Y vos te das cuenta que cada día Él te provee. Vos te das cuenta que cada día Él te ayuda, que Él sana tus dolencias, que Él está contigo, que te habla en el momento más raro, en el momento más extraño, escuchás su voz. Es lo más grande que hay. No querés otra cosa. Y me encanta los hermanos que usan esa frase. No querés otra cosa. No tenés que esperar el domingo para estar con el Señor. A ver, por supuesto que está bien que te juntes con los hermanos. Jamás voy a decir una cosa en contra. Está muy bien que te juntes con los hermanos a gozar de la presencia del Señor, a intercambiar las cosas hermosas que Dios hace en cada vida. Por supuesto que está bien. Es la iglesia del Dios viviente. Pero esa iglesia no es el edificio. Esa iglesia no es los ladrillos. Esa iglesia son 10 personas que están allí, que son de los bautistas, otras 15 que son de los pentecostales. Así, esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son personas. Podés estar con 2 o 3 debajo de un árbol y es la iglesia de Dios. Podés estar solo y formas parte de la iglesia de Dios. Los hermanos son extraordinariamente amigos. Los verdaderos hermanos son columnas. Los verdaderos hermanos son ayuda. Los verdaderos hermanos son consejo. Los verdaderos hermanos son los que están con vos y te levantan y te dan ánimo y te pasan la presencia del Espíritu Santo y oran y claman por vos. Esa es la iglesia verdadera de Dios. Ahora, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Este tema es muy largo, esto es solamente la primera parte. La primera parte. Pero fíjate que ya nos encontramos con un problema, y es que la salvación se puede perder. Quiero orar por ti en este momento, quiero orar por ti y decirte así. Padre del cielo y Rey de la gloria, sé que soy tan poca cosa. Sé que esto solamente es una gota en el medio de un mar. Pero yo sé quién eres tú y yo sé que tu poder es tan grande, que tú eres tan fuerte y tan poderoso y puedes utilizar esta pequeña palabra para, aunque sea, rescatar el alma de una persona que está creyendo que se encontrará contigo en el cielo. Y Señor, recibirá de ti: nunca os conocí. Lo más maravilloso es conocerte.
Lo más maravilloso es sentir tu presencia. Lo más maravilloso es sentir tu compañía. Es sentir que estás con nosotros, que todas las cosas están debajo de tu mano y debajo de tu poder. Eres lo más grande y lo más hermoso que hay. Caminar contigo cada día es lo más hermoso que hay. Todo se desvanece delante de tu presencia, delante de tu compañía. Oh, qué grande que eres. Que esta palabra pueda servir para alguna persona, para que se ocupe de su salvación con temor y con temblor, sabiendo que tú eres el dueño y Señor de todas las cosas, y todas las cosas están debajo de tu mano. Tu Espíritu Santo se derrame, y tu Espíritu Santo hable a los corazones, hable a las mentes de las personas, porque la paz la tenemos cuando estamos en ti. Gracias, Señor. Tu presencia esté con nosotros, guíanos en todas las cosas. Bendice cada persona que ha escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te proteja. El poder de la sangre de Jesús esté contigo. 3 cosas que Dios me dijo. El poder del nombre de Jesús esté contigo. Y el poder de la presencia del Señor Jesús esté contigo.